lo del formulario. Si no, aquí está, que sí. Ahí está la cuestión de velocidad de flujo para el corriente de gas. 65.84835 es el coeficiente. QS. ¿Qué valor vamos a meter en QS? 200 MPa. No vamos a tener, vamos con el escenario de 200. La temperatura de flujo van a ser 28 grados Celsius. Z de 0.89. Este diámetro es al cuadrado. Salud. Va a ser de 34.81. 34.81 sería el diámetro interno de un tubo de 36 al cuadrado. Por PF, esta presión de flujo habrá que ver entre qué puntos es. ¿Qué va a decir el documento? Que es entre 812, 700, 800 libras. 805. Entonces, presión de flujo, 800 libras. ¿Cuántos centímetros? 8 por punto 40, 354. $363.2. Ah, no. Ándale, pues. 24 kilos, presión de flujo. El diámetro interno es 34.81. El flujo de 200. ¿No? La eficiencia de flujo. Ahora, esta eficiencia se le tiene que pedir al tubo, en este caso al Santayo, que se sabe. Pero todavía no es el cálculo todavía. Para la otra clase. Para la otra clase. La eficiencia del flujo se tiene que solicitar el documento de la prueba de eficiencia del flujo que presentó Grupo Caso cuando abrió el tubo. La única forma en que los bancos que están apoyando a Carso le sigan dando dinero para continuar sus proyectos de alta infraestructura, o acceso a los créditos que ellos tengan, es presentando la evaluación de eficiencia. Esa evaluación de eficiencia es de 0.84, 0.85 para un tubo usado, pero se supone que para un tubo nuevo debe ser de 0.92. Entonces, comprometer ese valor de eficiencia, porque a lo mejor el tubo está dañado o tiene mucha suciedad de correa de diablos, compromete la cuestión financiera del ducto. Entonces ese valor se tiene que sacar fuera de la escala. Tienes que llegar a cualquier día que esté el tubo en estado estacionario, sacar los valores de la fórmula y calcular primero la eficiencia. Si se puede hacer repetibilidad del número para tener una mejor visión de ese número, a lo mejor unas 20 repeticiones, todo un mes de evaluación de la eficiencia, para poder llegar a un valor que sea representativo para reportar estas condiciones. Luego viene el kilometraje, tenemos L1, sería 0, y la longitud final vendría siendo entre un tubo. Aquí no viene el kilometraje de la 1 a la 5. Aquí está el libro de tubos. Libro de tubos entre la posición 1 y la posición 5. Ahí está la sumatoria de kilometraje. Le llaman el PK. El PK son indicaciones de construcción. Están ahí las estaciones de construcción. Se va a llegar a lo que es la primera trampa, donde está localizada. Ahí está la posición 5, trampa lanzadora. Bueno, sería la receptora. Está en el kilómetro 110
más 303. Ahí está el valor, 110 más 303. Ese más 303 serían los metros. Más 303. La gravedad específica sería de 0.6, la temperatura de flujo sería 28 grados Celsius. Hay que ver qué nos da aquí. Bueno, ahorita hay varias cosas que sacar. No le pusimos ayer que queríamos sacar. Tiene presión inicial, presión final. Presión inicial, ¿para qué es? Para el ajuste de la compresora a la descarga. Presión final es para ver cuánto va a llegar de presión al usuario y ver si te alcanza la condición de operación para suministrar. El diámetro sería para diseño del tubo en función de condiciones operativas. Generalmente en este caso sería para comparar un tubo de 36 contra uno de 42 o uno de 24 y tener incluso un ejemplo de un tubo de 48. Tenemos el flujo. Puedes calcular el flujo. Calcular el flujo es calcular la capacidad de transporte. Es ver cuánto puede mover el tubo y con respecto a lo que mueve ahorita, saber cuánto puede mover de más para vender ese garcito de transporte. Tenemos la eficiencia. Esa eficiencia hay que hacer un valor de varios días para tener una eficiencia representativa, aunque la eficiencia sí puede variar por el flujo. Pero bueno, entonces tener nada más un valor y con la posibilidad de que haya un documento de un guía que se hizo una prueba de eficiencia y se reportó y se firmó el documento. Luego tenemos la velocidad, es lo que estamos sacando, ¿no? Velocidad. Entonces, calcular la velocidad. 7.81 kilómetros por hora es lo que otorga el simulador. Ahí dice velocidad 7.81. ¿Es la fórmula? 7.81 kilómetros por hora. ¿Cuánto responde aproximadamente? 7.22. Entonces, cuestiones decimales de lo que yo utilicé para utilizar la fórmula. A lo mejor utilicé .59 para el GD o el Z le metí .9. Pero bueno, ahí está la velocidad de la corrida de diablos y es la misma fórmula. Duración de la corrida de diablos, 14.12 horas y la velocidad en metros por segundo. Luego está el empaque. Con estos valores yo puedo calcular empaque, o sea, si le pongo aquí 7, puedo trasladar empaque y me da empaque. Parece que sí, y ahí me da un valor de empaque, 117 MMPCs. Vamos a ver, tenía todo, parece ser que sí, aunque no, porque el empaque me pide presión inicial y presión final. Entonces también estaba mal ahí la velocidad, ¿no? ¿Cómo estuvo la velocidad? Sí, claro. La velocidad está mal, porque aquí se ve el 56.1. 6.12. Vale. No me digas. ¿Se dieron cuenta qué pasó? Sí, se dieron cuenta qué pasó. No me digas. ¿A poco te la hacía? No creo, pero bueno. Qué curioso. La velocidad de menos, ¿no? Está mal la velocidad de procedimiento. Disculpa, tengo que reconocer mi error, no sabía. Está mal la velocidad del procedimiento, porque la velocidad del procedimiento esa presión promedio entre 30 y 50 y está mal, porque la presión promedio es la misma, ¿no? Entonces la velocidad realmente es de 6.12. Pues bueno, está mal la velocidad. Es raro cuando confirmamos
hace menor. Me di cuenta ahorita que le cambié de velocidad de empaque. Sí te pide las dos presiones, presión inicial y presión final, y la presión de flujo. ¿Qué les puedo decir? Por eso uno dice no a la perforación cuando tiene que ser. El empaque subió 150 millones. Esa es la cantidad que está disponible en el tramo de gas, de 0 a ese valor. Y ese número lo puedes utilizar para vender gas. ¿El empaque? Porque tiene que tener presión. Entonces, aquí puedes sacar un cálculo importante. Ese empaque, repórtenlo, anótenlo. El empaque del primer tramo, de la posición 1 a la posición 5, a una presión de 56 kilos, son 150 mmPC. Repito, el empaque del tubo de la posición 1 a la posición 5 a una presión de 56.2 kilos es de 150 mmPC. Ahora, la pregunta sería, ¿a qué presión puedo llegar para vaciar este empaque? Tienen que sentar ahí. Entonces son 300 libras. Son 300 libras, son 21 kilos. Entonces, si aquí le pongo 21 kilos, el empaque es de 53.7. Entonces, anoten, el empaque de la tubería puede bajar hasta 300 libras. Lo cual son 53.7 mmPC. Lo cual es ese valor de ahí, 53.7, es lo que da el cálculo. Gracias. Entonces aquí hay una diferencia de empaque entre 150, el valor anterior, y entre 53.7, son 100 millones. Ahora, esos 100 millones es la diferencia de empaque. La fórmula sería diferencia de empaque entre gasto, diferencia de empaque entre gasto, que es Q, igual a tiempo. Ese tiempo sería el tiempo de extracción de esa diferencia de empaque. Ahora, ese Q de extracción para bajar ese empaque, ese Q te lo da algún consumo. Algún consumo. Entonces la cuestión es la siguiente. Ese Q, diferencia de empaque entre Q igual a T, ese Q también es un diferencial de Q. Y ese diferencial de Q debe ser el incremento que tú le des a los consumos para reducir ese empaque. ¿Cuál es la cuestión aquí? Siempre está inyectándose lo mismo y siempre está saliendo una cierta cantidad de gas. Entonces, si ese balance es el mismo, la diferencia de empaque es cero. El empaque no tendría por qué bajar. Entonces, la fórmula correcta para ver cuánto tiempo tardas en bajar la presión del tubo sería delta E entre delta Q igual a T. Ese delta Q sería cuánto le pides más al sistema. Entonces, estamos yendo de la posición 1 a la posición 5. Y está entrando lo mismo en la posición 1 que en la posición 5.
Ahora, ¿qué tendría que cambiar entonces realmente en la física del sistema para poder hacer ese ejercicio? La posición 5 tendría que ser un punto en donde tú puedes llegar a tener extracción de más gas. Y esa extracción de más gas tiene que ser medible. Y tendría que desbalancear el sistema. Y aquí llegamos a la cuestión de transferencia de custodia. La cuestión de transferencia de custodia nos dice que este ejercicio se debe hacer desde la posición 1 hasta la 23. ¿Por qué? Porque es ahí en la 23 donde tienes la extracción de flujo. ¿Por qué? Porque es donde está el compresor. Entonces, si tú trasladas el ejercicio a la posición 5, hay que tomar en cuenta que de la 1 a la 23 está todo conectado. Y de hecho, no hay transferencia de custodia entre la 1 y la 23. Todo es un mismo tubo fluyendo. La cuestión aquí es la siguiente. Los flujos, hay flujos intermedios, pero esos flujos todavía no existen. Este tubo tiene todo su flujo de la 1 a la 23. ¿Flujos intermedios hay? Sí, sí hay. Y de hecho unos en la 5. No existen. Si tuvieras un flujo ahí de más, que de repente te va a tomar más gas, tendrías un desempate en el tubo, pero no lo tendrías nada más de la posición 1 a la 5, también lo tendrías de la 5 a la 10. Y en algún momento la onda de presión va a tender a reflejarse de la 10 a la 14 y de la 14 a la 19. Entonces podrías plantearte diferentes escenarios para ver cómo varía la presión y contemplar qué es lo que tienes que tener. Aunque la realidad sería hacer lo siguiente: 800 libras para todo el tubo, son 56 kilos. Diámetro de 34.810, la eficiencia de 0.84. Estoy calculando lo que es el empaque. Bueno, vamos primero por la velocidad para hacer ese cambio de variable y ver qué nos arroja el resultado, si en la física nos va a servir o tenemos que interpretar otro tipo de situación. La longitud vendría a ser entonces 629 kilómetros, que es todo el tubo. La gravedad específica es de 0.6 y la temperatura de 28 grados Celsius. Y me acaba de dar una velocidad, que es la velocidad de 6.15 kilómetros por hora. 6.15 para todo el tramo. Entonces, ¿la velocidad está en función de la longitud? No, está en función de la presión. Entonces da lo mismo, ¿no? Ahora, en cuestión de empaque, debe de multiplicarse por 5 el valor del empaque, y ahí está, ¿no? 854.8. ¿Por qué? Por la cuestión del kilometraje, nada más, solo por eso. Es todo el ducto. Ahora son 850. Si esto lo mando a 21, son 300, entonces son 550. 550 es el delta E entre el delta Q. ¿El delta Q qué vendría a ser? La diferencia de lo que sale contra lo que entra. Ahora, si están entrando 200 y están saliendo 200, ¿a cuánto le vas a dar que salga más? 220. Entonces, si sale 20 de más, son 27 ¿Horas? días, ¿no? Días. Sí, claro, días. O sea, en retirar 550 millones del tubo, quiere decir que están entrando 200 en la posición 1. En el kilómetro 0 están entrando 200. Y en el kilómetro 629 están saliendo 220 millones. Durante 27 días, la presión va a caer de 56 kilos a 21 kilos. ¿Por qué saqué este valor? Porque quiero vaciar el tubo. ¿Qué va a pasar cuando el tubo traiga 21 kilos? A partir de ahí lo puedo cerrar totalmente el tubo y decir que tengo ese gas guardado de reserva. O, si se llega a requerir por algún trabajo de mantenimiento,
ventear el gas. ¿De veras? Hay compañías que ofrecen el servicio incluso de compresores móviles para trasladar el gas a presión de un tramo a otro si es que se requiere. Aquí la cuestión es, ¿por qué quiero vaciar el tubo? Parece que no habría necesidad, no hay que hacerlo. Si hay que bajarlo, hay que hacer este procedimiento. Hay que bajarlo de 300 libras. ¿Cuánto le vas a mover por día? 20 millones. Ahora, ¿cuánto puedes sacar de más que pueda estar permitido? Yo quiero pensar que realmente hasta 100, lo cual reduciría este tiempo a 5 veces. Entonces yo me atrevería a decir que hasta 100. Entonces, los rangos finos de ajuste en gas natural, generalmente para tubos de 24 pulgadas para abajo, son entre 5 y 10 millones. Ajustes un poco más significativos para tener una operación estacionaria pseudoestacionaria en un tiempo más largo. Pseudoestacionaria es un valor que cambia constantemente, pero siempre es lo mismo. Entonces, ese valor para ajustes del flujo va a ser 20. Ese valor de 20 puede llegar hasta 100. El problema es que llegar hasta 100 compromete que esos 100 de transferencia de más puedan llegar a sobreempacar el tubo de adelante, aunque se prevé que durante ese flujo de 100 más, también los consumos de adelante sean 100 más. Entonces las claves aquí para ajuste de gas van a ser 5, 10, 20, 25, 50, 100. Así queda la industria, así se mueve y siempre son esos números. Entonces lo que estamos cuantificando es diferencia de empaque entre diferencia de flujo es igual a un tiempo de desfogue. Solo que ese desfogue no es a la atmósfera, es un desfogue que es de un sistema a otro. ¿Se puede hacer el ejemplo con una toma en la posición 5? Sí. El problema es que tienes que analizar variaciones de empaque en ambos puntos y en esa cuestión hay una velocidad del flujo que va hacia los dos extremos. Habría que platicarlo, todavía ese ejercicio yo no he visto que se desarrolle. Lo que puedes hacer son bandas operativas con estas fórmulas, saber en qué punto tú ya tendrías una alarma o un cambio de condición. ¿Por qué va a pasar cuando sea dinámico? Cuando sea dinámico no tienes un perfil de presiones que va cayendo, tienes varios puntos. Entonces de repente le empiezas a meter más flujo en un punto, vas a quitarle ahí presión, pero al final en un sistema macroscópico se la quitas a todo el tubo. Entonces lo que hay que hacer es cómo irle quitando presión al tubo a lo largo del kilometraje acercándonos a la frontera del tubo. Eso no se hace en cálculos, eso nadie lo hace en cálculos. Esa fórmula generalmente nada más lo tienen los simuladores que te ofrecen el servicio del sistema transitorio. ¿Cómo lo haría yo? Con la velocidad. La velocidad es importante para una propagación del frente de presión. Entonces, la misma velocidad del pi puede ser una fórmula de correlación para la velocidad del frente, pero tienes que utilizar conjeturas matemáticas. El ejercicio que yo hago, por ejemplo, vamos a ver si cómo se puede para irnos. Vámonos a velocidad. Velocidad. A ver. Ahora, vamos a inyectar 220. Vamos a inyectar 220 y van a salir 200. Va a ser al revés. 220 y van a regresarle 200. Entonces, ¿cuáles son? Son 20, piden 20 millones de manera inversa y esos 20 de manera inversa tienen que ir llenando el tubo al revés. Entonces, lo que vamos a imaginar es que va a haber un tramo de tubo al final de cierto kilometraje. ¿Cuánto les gusta que sea ese kilometraje? 5 kilómetros. Esa longitud de 5 kilómetros la vamos a replicar en un volumen de control que es un volumen de invasión. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ver cuánto tiempo tarda en regresar ese frente de invasión de 20 millones, la misma longitud de 5 kilómetros. Y lo que vamos a hacer es vas a llenar primero 5 kilómetros y luego vas a llenar 10 y luego 20 y luego 40. Es una forma en la que se puede utilizar el equilibrio de la presión con estado transitorio. Para imaginar un poquito lo que podemos hacer con una toma en medio con dos puntos interconectados, ¿no?
donde había un flujo normal y de repente le empezaron a jalar más, y cómo se cae la presión, pero hacia 2 puntos. Entonces lo que estamos utilizando es contra la pared, ese es el ejercicio más básico. Entonces sería la presión de flujo. Ahora, la presión de flujo es una clave de este desarrollo del ejercicio. Tú tenías una presión cayendo que iba, digamos, 500, 400, 300. Entonces, la última presión del último tramo de tu delta N de 5 kilómetros, es un ejemplo, vamos a ponerle que es entre 400 y 300, y eso tiene una presión promedio. Entonces, esa presión promedio va a regresar y va a ser un frente de invasión. Ahora, el chiste es que toda esa presión quede al último valor de la presión anterior. Si tenías 400 y 300, el frente de invasión de 300 va a ir con una presión promedio entre 300 y 400 a nivelar todo a 400. Y después de ese tiempo, se puede calcular el empaque que ya almacenó todo el sistema. Y le restas en la cuantificación de ese retroceso del frente de invasión. Entonces, lo que vas a cuantificar es un empaque total del sistema. El empaque total del sistema es igual a la diferencia de empaque en ese tiempo, pero la distribución de presiones sería lo que alcanzó ese frente en recuperar la presión anterior y lo que ganó de presión de la fracción de todo el día. Espero se haya entendido. Porque no tengo plumón ahorita para anotar los valores parciales, pero a ver qué podemos calcular. Velocidad. ¿Qué presión? Los últimos 2 puntos. Vamos a ver, de la posición 19 a la 23. Y aquí hay algo interesante porque la presión va a regresar, pero viene de un valor de mayor presión. Entonces, ¿qué conjetura le da? Porque el ejemplo está hecho para presión que va cayendo siempre. Y aquí la presión no siempre está cayendo. Pero vamos a ver qué podemos utilizar. A ver, son 758 y 769. Entonces, de la posición 19 son 758 11.4 más 769 entre 2, 763. Eso entre 14. Ok. 53 kilos. Entonces, vamos a manejarlo con presión promedio, 53 kilos, diámetro, el flujo va a ser de 20, que es lo que se regresa, la longitud van a ser, vamos a ponerle 100 kilómetros, que es lo que viene de la 19 a la 23, son 5 tramos, 120. Y aquí está la velocidad, o sea, esos 20 millones van a regresar a .65 kilómetros por hora. Son 184 horas. Cabrón, ¿a poco sí? No me digan. ¿O la física no sirve o qué? O haciendo 184. No, manches. Un cachito del flujo. O sea, lo que estoy viendo ahí son ese frente de invasión de 20 millones para que recorra los 120 kilómetros a la presión de operación. Va a tardar 184 horas. Y lo que quería sacar es, después de 184 horas, va a estar mal esto. Eso no se puede sacar así. Pensé que se puede sacar así. Extraño. Ya ven, por eso no hay que inventar cosas, hay que hacer las cosas nada más que están ya hechas. O sea, si me voy aquí a 184 horas,
¿Cuántos días son? Son como 10 días, ¿no? Como 10 días. Y después de 7 días, ¿cuánto se empaca todo el sistema? Son 20 millones por 7 días. O sea, se va a empacar 100 millones. No, solo sí. Rompe la física totalmente y por eso la fórmula no se puede utilizar. Qué interesante, hay que meterle más pensamiento a esto. Si el frente de invasión de 20 millones va a regresar a la función 19 después de 184 horas, eso quiere decir que el sistema ya se empacó 100 millones en la realidad porque ya pasaron 7 días. Entonces, una total tontería. No se puede utilizar esa fórmula. ¿Cuál es la fórmula del flujo inverso de contrapresión? ¿Cómo hacen el cálculo transitorio? Yo lo intenté hacer así. Una disculpa, en la explicación lo desarrollé incluso. Es el equilibrio de las fórmulas, pero parece ser que no es posible por esa ambigüedad, eso que está ahí no se puede. Pensé que iba a dar un periodo de 5 horas para que todo el sistema se empacara 5 millones. Extraño, no da. Ya cuando los números no dan. No, pues olvídenlo, no se puede. Entonces, la velocidad es la velocidad del diablo y solamente la velocidad del diablo. La velocidad del frente. Es que yo consideré que el frente no es un diablo. O sea, si metes un sólido, se va a mover con esta velocidad. Pero no es la velocidad del frente del gas. Y claramente no lo es. Porque el gas canaliza. Canaliza naturalmente a todo el tubo. Y desarrolla otro tipo de comportamiento en todo el tubo. Entonces, ya en el tiempo real, lo que vemos nosotros son manómetros evolucionando su valor de presión con diferentes tendencias. Entonces, lo que generalmente haces en el trabajo, cuando ves un presionamiento de gas, es ver la evolución de la tendencia de gas y cómo se comportan los diferentes puntos de presión con respecto al tiempo. Y lo que vas viendo es un frente de invasión del gas, pero lo que no cuantificas realmente es ese frente cómo va avanzando. Te va sorprendiendo en tiempo real y en función de eso tomas decisiones. Vas creando tú un propio diferencial, sí, pero generalmente ese diferencial lo tienes que ver para darle seguimiento, como si fuera una correa de diablos. No tienes que cuantificarlo. Si lo cuantificamos, a mí se me había ocurrido esto, no da. No da porque el frente sería muy lento para lo que realmente está presionando todo el tubo. No puede ser. Es que como ya rompes la barrera del día, tendrías que almacenar mucho gas. No dan las cuentas porque el tubo ya estaría más presionado incluso que esto. Así a primera instancia no se puede utilizar la fórmula. Lo que hay que ver es, lo que hay que decidir el sitio es cuál es ese valor de desbalance de delta Q que varía entre 20 y 100 y ver la evolución de los manómetros. Pero tú para eso ya tienes sobre un día cuánto puede llegar a variar el empaque de todo el tubo en función de esa misma extracción. Es simplemente el tubo aumentando durante un día 20 millones. 20 millones durante todo el día, y esos 20 millones, ¿cuántos flujos son? Tienes delta Q, tienes delta empaque y tienes tiempo. Entonces tienes ya el día, tienes el delta Q, saca la diferencia de empaque. Por eso siempre se queda sobre el día. Que nos haya dado 7 días hace que el cálculo se rompa totalmente y que la física no pueda aplicar el fórmula. No se puede. Ok. ¿No? Sí. Pues, ¿Sin qué? ¿cuánto tenemos que hacer el piso toda la mañana? ¿El PIX? El jueves. No, pues si nos vamos, no nos vamos a otro martes. Para mantenimiento y para PIX. ¿Cómo? Perdón, hija, perdón. Para mantenimiento y para PIX, para más materias, nos vemos el siguiente martes. Martes. Ah, ok. Ok.